Dios les bendiga en esta hermosa tarde del día domingo 20. Ya preparándonos para preparar como es la carpa, preparar el día que mañana es primavera, así que preparar la conservadora con gaseosas. No. Damos gracias a Dios porque llegamos a un día más de vida que el Señor nos dio para poder glorificar su nombre y compartir la palabra con todos aquellos que se están conectando. Y quisiera compartir Isaías capítulo 60 para empezar, dándole gracias a Dios por esta bendición y donde el mundo necesita esta palabra, donde el mundo necesita esta palabra de bendición. Y cuando hablo del mundo, estamos nosotros los cristianos y también los que no somos cristianos. En el mundo estamos todos. Por eso Jesús nos dijo en Juan 17, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo y las cosas de este mundo. Qué bueno saber que nosotros podamos saber que tenemos un Dios maravilloso donde nos enseña a confiar en Él. Por eso esta palabra de bendición en esta preciosa tarde de domingo, siendo las 18:05 ya pasaron 5 minutos de las 6 de la tarde. Qué tremendo, ya se termina septiembre, ya viene octubre, noviembre, diciembre y otra vez comenzar un año nuevo si así el Señor lo permite y nos da vida. Lo importante de esto es que podemos confiar en la protección de Dios, en el respaldo de Dios, que todo lo que hagamos para Él, que sea con alegría, ¿no? Con gozo, hacerlo con gozo y con alegría, todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos en la tierra pueda glorificar el nombre del Señor. Así que quería compartir Isaías capítulo 60, y si usted tiene una petición, puede compartirla, que en esta mesa de trabajo, después que terminemos de predicar, compartiremos las peticiones para poder estar orando juntos. Cuando Dios habla de la iglesia, no importa en qué lugar nos congregamos, en qué iglesia evangélica nos congregamos, o de qué país somos, o qué lengua hablamos, que somos la iglesia de Jesucristo. Y esto es lo bueno, que la iglesia es de Jesucristo. Nosotros como iglesia somos del Señor. Por eso nuestro amo, nuestro dueño se llama Dios. Él es el dueño. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y cuando habla de iglesia, habla del mundo. No habla de casa de oración o ministerios. Así que para los que no me conocen, hablando de ministerio, pertenezco al ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, saludo a todas las provincias, a todos los países que estén, donde lleguen estas redes sociales con la paz del Señor. Y esta palabra, aunque esté en el Viejo Testamento, tiene vigencia hasta el día de hoy. Así que le agradezco a Dios este nuevo día de vida que me das, el Señor, y que pueda compartir con todos ustedes esta palabra de bendición. Porque como siempre digo, la palabra tiene poder. La palabra es de bendición para todos aquellos que la creen y la reciben. Así que damos gracias a Dios por esta bendición y por todo lo que Dios nos permitió hacer el día de ayer, el día de hoy. Damos gracias a Dios por esa bendición, esa honra que nos da el Señor de que podemos predicar su palabra y podemos llevar un mensaje de esperanza a aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y eso es lo importante, que cada uno como hijo de Dios podamos llevar un mensaje de esperanza a aquellos que no lo conocen al Señor, que quizás oyeron hablar de Jesús. Porque una cosa es oír hablar de Jesús, una cosa es leer acá de parte de Jesús, ¿no? Que conocerlo. Eso no es conocerlo. Conocerlo es primeramente recibirlo en el corazón y después lo vamos a conocer a través de su palabra. Por eso digo que la palabra tiene vigencia.
La palabra no caduca. Nosotros caducamos, morimos, pero el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo dice en su palabra. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, leemos Isaías capítulo 60, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y mire cómo comienza, ¿no? Después de una vivencia que Isaías tuvo con los gentiles, que son aquellos que iban en contra del pueblo de Dios, ¿no? Lo primero que comienza el texto 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Lo primero que cuando uno escucha la palabra de Dios nos levanta espiritualmente. Nos levanta espiritualmente y nos da una libertad espiritual que no entendemos qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Cómo puede ser que hace un ratito que estábamos mal y ahora al escuchar la palabra de Dios, a creer a esa palabra que nos dicen, nosotros tomamos nueva fuerza? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. El enemigo de Dios y nuestro enemigo, que se llama Satanás, él nos quiere que vivamos en un cautiverio de la desesperación, del temor, de la preocupación, de las enfermedades, de las escasez y lo demás que usted escucha todos los días. Pero cuando Dios nos dice levántate, es porque esta palabra es una palabra con promesa. Ya vamos a ver más adelante. Pero lo primero que Dios nos dice: levántate y resplandece. Ahora usted dice: no tengo ni fuerzas para levantarme. Y cuando habla Dios de levantarse, no significa que estamos acostados solamente o sentados, ¿no? Es que a veces podemos estar parados también, pero no tenemos la fuerza suficiente como para levantarnos para creerle a Dios. Y dice resplandece. Y alguno puede pensar: ¿qué voy a resplandecer si no tengo trabajo, estoy enfermo, o estoy alquilando, no puedo pagar un alquiler, o las cosas no me salen bien? ¿Cómo voy a resplandecer? Pero por supuesto que Dios te está entendiendo, por eso esta palabra: levántate, resplandecerte, resplandece, porque ha venido tu luz. Tu luz significa la bendición de Dios sobre tu vida. Y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Por eso es tan importante la oración de fe, la oración de poder que tiene cuando uno recibe a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por supuesto que yo, antes de conocer a Jesús, antes de entregar mi vida a Cristo, yo quería resplandecer, quería levantarme, pero había algo más fuerte que yo que no me permitía levantar. Entonces, cuando entregué mi vida a Jesucristo, recorrí la palabra, ¿no? Y cómo no me voy a levantar cuando uno recibe a Cristo, porque mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo no voy a levantarme cuando usted hace esa oración de fe de recibir a Cristo? Es una oración de poder, porque usted está declarando la palabra, y lo que dice Dios cuando le dice a Isaías: trae a memoria esta palabra en este tiempo actual, en el tiempo nuestro, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene poder. Por eso no es una oración sencilla cuando usted recibe a Cristo, cuando usted decide abrir la puerta de su corazón y entregar su vida a Cristo. Ahí toma posesión el Señor Jesús. Entonces, cuando Él
está en su corazón, se cumple la palabra del Señor que dice: levántate, resplandecé, porque ha venido la luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. En este tiempo, acá le decía Isaías que él tenía que confiar, que se tenía que levantar, que él tenía que resplandecer como un profeta de Dios, porque lo importante es eso, que resplandezcamos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Esta palabra es para los que creemos, para los que estamos practicando el evangelio de las buenas noticias. Él te dice: levántate, tengo más poder, yo soy más fuerte que cualquier pandemia, que cualquier situación de enfermedad, que cualquier situación laboral, familiar, conyugal. Yo soy más fuerte, levántate, vos créeme a mí, que todas las cosas te van a ayudar para bien en el futuro. Hoy la estás viviendo, hoy no podés levantarte, no tenés ánimo, no tenés fuerza, pero quiero decirte que a través de la oración de fe, de recibir a Cristo en tu corazón, tu vida va a cambiar. Y si sos ya cristiano y estás desalentado por alguna situación, yo quiero decirte que la palabra que estás escuchando hoy tiene poder. La palabra te dice hoy, mi palabra, dice Dios, es viva. Es viva, tiene poder, es más cortante que espada de dos filos. No te dejes engañar que con Cristo no podés. Con Cristo todo lo puedes, porque Él te fortalece. Yo no puedo decirte como dicen algunos psicólogos: tú puedes, tú puedes. Quiero decirte que yo quería poder y no podía antes de conocer a Cristo, pero cuando entregué mi vida a Cristo, ahí cambió mi vida. Ahí sí reconocí que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No querés volver atrás, no querés caer en los vicios, no querés caer en la desesperación, no querés caer en la sombra. Bueno, quiero decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para romper cadenas, ataduras, maldiciones, sanar enfermedades, abrir puertas laborales, abrir puertas que tú no puedes abrir y cerrar puertas que tú no puedes cerrar, porque el que tiene la autoridad es Jesús. Y el Señor te dice: si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Recibe esta palabra en el nombre de Jesucristo. No tengas miedo de lo que escuches, no tengas miedo de lo que ve, porque si Dios te está prometiendo, si Él está contigo, ¿quién contra ti? Para Dios no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Para nosotros somos imposibilitados. Para nosotros sí que hay cosas que son imposibles, pero para Dios, porque tú no entregaste tu vida a un hombre secular, a un hombre terrenal, le entregaste tu vida a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que formó de la nada, hizo todo y nos hizo a nosotros. ¿Cómo no va a tener poder y autoridad? ¿Cómo no va a tener poder y autoridad para decirte: levántate, no importa cómo te llames? Juan, Pedro, Antonio, Gustavo, Susana, ¿cómo te llames? Levántate y resplandece, porque Cristo es la luz. Dios dijo: te sacaré de las tinieblas y te traeré a la luz. Y cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces pasamos de tinieblas, pasamos a la luz admirable que se llama Jesucristo. Y Él en esta noche, en esta preciosa tarde noche, te dice: levántate. Levántate, y no significa que estés sentado o acostado. No, porque por ahí estás parado, pero hay una atadura que te tiene mal. Hay una atadura espiritual o un pensamiento carnal que te tiene mal, que te tiene desalentado, desalentada, preocupado, preocupada, y no sabes qué hacer. Y aún te quita el sueño, pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, levántate, seguí creyéndole a este Cristo maravilloso que ha muerto y ha resucitado. Él cumplió esa palabra y esta promesa, y las promesas que nos hace en el Nuevo Testamento, también Él la va a cumplir, porque Dios no es no es hijo de hombre para ser mentiroso. Él lo que te promete, te lo dice. Y lo que te promete, Él te lo dice
y lo cumple. Por eso es tan importante en esta preciosa tarde lo que Dios nos dice. Quizás estás apagado por alguna circunstancia, te cuesta levantar, te cuesta salir, pero no a la calle, sino salir de esa situación. Quiero decirte que tú puedes levantar tus ojos al cielo, de donde viene tu socorro. Y tu socorro viene del Señor. Por eso es importante, ¿no? Cuando uno escucha la palabra, la pone en práctica, me voy a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a resplandecer, no porque me ponga crema o algún producto que resplandezca, sino porque la gloria de Dios significa la bendición de Dios está sobre ti. La bendición de Dios está sobre mí. Tenemos que resplandecer, no nuestro rostro que resplandezca, sino nuestra vida tiene que hablar que Cristo vive y mora en nosotros. Eso habla por nosotros. Ese es el cristiano, esa es la cristiana que le está creyendo al Señor. Que nuestras vidas resplandezca a Cristo y donde vayamos que llevemos la luz, que llevemos la bendición de Dios a su hogar. Por eso es tan importante. Quizás tú estás mirando por primera vez. Necesitas a Jesús, que Él tome dominio y control de todo lo que te apaga, de todo lo que te pone en la oscuridad, de todo lo que te desalienta. Hoy es el día que Dios ha preparado para escuchar esta palabra. Y esta palabra, lo que nos dice el Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios y sobre ti será vista su bendición, su gloria. Mire qué tremendo. ¿Y cómo se cumple esta palabra? Cuando alguien recibe a Jesucristo, cuando está hablando en el versículo de Dios, su gloria significa su bendición. Todos van a verte, a ti, diferente, contento, contenta, feliz, dando testimonio de que Jesús cambió tu vida, que nos hace libre, que nos da paz, que nos da la salvación. Por eso es tan importante recibir la palabra y a través de la palabra recibir a Cristo, porque lo primero que nosotros escuchamos es la palabra de Dios y lo segundo, nos sentimos identificados que no tenemos salvación y es la hora o el día o el momento donde uno recibe a Cristo en el corazón y pasa a ser de creación a hijo. Yo te animo en esta tarde para que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Y vos me podés decir, pero yo ya lo hice. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no resplandece. ¿Qué es lo que te está apagando? Entonces, un consejo espiritual es que te tiene que cumplirse la palabra de Hebreos 4:12. La palabra, deja que la palabra trabaje. Créele a la palabra, la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire qué interesante. Hay a una sola persona, el mundo le tiene que dar cuenta, y es a Dios, no a un hombre, no a un hombre. Por eso Jesús dijo, el que no tenga pecado que arroje la primera piedra, ¿verdad? Pero acá podemos ver que a uno solo le vamos a dar cuenta en el día final, y es al Señor. Por eso es que Dios nos hace libre, Dios nos da la paz, Dios nos trae salvación. La salvación es el rescate divino, es para todos aquellos que reciban su palabra y que reciban a Jesucristo, y la sanidad, que es lo segundo, es para todos aquellos que oran creyendo en la oración de fe, porque lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Por eso es tan importante el que se acerca a Dios, crea
que le hay. No que se acerque a Dios por lo que le dicen, sino porque tenga esa experiencia. Levántate en el nombre de Jesús. Si hay algo que te ha lastimado, algo que has escuchado que te ha ofendido, alguna cosa que dijeron y no es cierta, hoy el Señor te dice: levántate, levántate y resplandece. No te preocupes, porque todo vamos a rendir cuenta delante de Dios. No tengas en cuenta si no es verdad lo que dicen. Haz de cuenta, escucha como de alguien que habló nada más, que vino. No le tomes tan interesante esa palabra. Tú le crees a Dios, créele a Dios. Esto es cuando uno va al médico y el médico le da una mala noticia. Ahí nos derrumbamos, nos derrumbamos. Como hijo de Dios, como hija de Dios, se derrumba el ser humano. Más cuando le dice un médico alguna enfermedad o algo que está preocupando o preocupa nuestras vidas. Pero qué bueno es que nosotros en esta tarde podamos tomar las promesas de Dios. Y esta es promesa de Dios. Dios te dice: levántate. El que te está diciendo es el que te renueva la fuerza. El que te está diciendo es aquel que te da la fuerza del búfalo y la vista del águila para que vea un poco más allá que el común de las personas. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, donde su palabra tiene que apropiarse. Tenés que apropiarte de la palabra del Señor. Tenés que hacerla tuya. Es mía, Señor. Entonces yo estoy creyendo, Dios, que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién va a estar en contra de mí? Levántate en el nombre de Jesús. Hacé de cuenta que no escuchaste nada, que lo que estás viendo es algo que tiene que pasar y que nadie lo va a impedir. Hoy escuchamos prácticamente en todos los noticieros malas noticias. No hay un noticiero que traiga una buena noticia. Pero quiero decirte que hay un noticiero de los cielos que te trae buenas noticias toda la semana. A las 10 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana del domingo, a las 6 de la tarde. Dios tiene buenas noticias todos los días. ¿Querés alimentarte? ¿Querés vivir? ¿Querés que lo que está pasando no te abrume, no te haga decaer en la fe, no te haga tener temor? Escuchá la buena noticia de Jesucristo. Tenés toda una semana para escuchar palabra de Dios, y tenés para escuchar alabanza, y tenés para predicar el evangelio a través de las redes sociales. ¿Por qué no te levantás en el nombre de Jesús? Si el Señor no te llamó para que tú y yo estemos tirados en un rincón, desesperados, como si estaríamos solos en el mundo. Amén de tu familia. Hay alguien que está contigo y está conmigo, y ese Jesucristo. Hace 2 o 3 días me llega una noticia de un hermano que tiene un problema físico, y vamos a declarar en el nombre de Jesús que todo lo que dijo el médico no va a ser así. Dios va a intervenir. Gloria a Dios, porque Dios intervino y no pasó lo que le dijeron. Ya el hermano va a dar testimonio a su debido tiempo. Pero qué bueno es cuando uno le cree, cuando hay un problema de salud, de familia, y que podamos llegar a estos hermanos que Dios puso como pastores, como líderes, llegar y comentarle: y oren por nosotros que estamos pasando esta lucha, esta aflicción o este problema, y ahí estamos para apoyarlo, para llevarle una palabra de bendición para su vida. Y lo más importante es esta palabra, la que Dios nos dejó para poder llevarle a aquellos que no lo necesitan. Quizás nosotros no nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo. Quizás no nos damos cuenta, pero quiero decirte que el Señor no se le escapa ni un cabello de tu cabeza que se caiga, Él no lo tenga en cuenta. Él tiene en cuenta hasta de un cabello que cae y nosotros no nos damos cuenta. Esto significa que Dios es el todo de todo. Él sabe todo de nosotros y nosotros sabemos poco de Él. ¿Y sabe cómo lo vamos conociendo a Dios? A través de las luchas, a través de las aflicciones, a través de las pruebas, a través del dolor. Vamos conociendo que el Señor es real.
porque clamamos a Él y Él nos responde, y nos responde con toda la verdad. El Señor nunca nos va a mentir en su palabra. Y fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual, dice Dios, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece. Levántate. Tú no eres un muerto. Tú eres alguien que tiene vida, porque Cristo nos dio vida. Tenemos que levantarnos. Lo que hayas escuchado, la fe es algo que se vive, no algo que solamente se escucha. Algo que se vive, y se vive en los peores momentos de nuestra vida. Ahí donde tenemos que aplicar la fe para buscar de Dios y para decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y qué bueno es que nosotros podamos confiar en esta palabra maravillosa que el Señor nos dejó para que podamos entender que no estamos para dormirnos espiritualmente, sino estamos en este tiempo, a aprovechar este tiempo maravilloso que Dios nos dio para evangelizar, porque hay millones de personas que están desesperadas, sin fe, sin fortaleza espiritual, sin fortaleza mental, están decaídos, están atrapados en el pozo de la desesperación. Pero tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, aprende de lo que dijo el salmista David en el Salmo 41. Yo tengo que aprender también. Pacientemente esperé en Dios. Él oyó mi oración y me sacó del pozo de la desesperación. Significa que no solamente Isaías, sino David, todos los reyes, los profetas, menores y mayores, los apóstoles, los discípulos, todos tuvieron y tenemos nosotros en este tiempo que depender del Señor. Este es un tiempo más que no lo esperamos, pero era un tiempo que ya estaba preparado para que ocurran las cosas. Pero solamente resplandecerá aquel que se ha fortalecido en el Señor. Y si hay alguien que todavía no está fortalecido, este es el tiempo maravilloso que tú pruebes con Dios. Por eso cuando estamos yendo en la calle y escucho jóvenes y adultos que hace 8 meses que vencí esto, hace 6 meses que vencí aquello, y yo digo, gloria al Señor, y que jóvenes y adultos reconociendo que Dios lo guardó de accidentes, de robos, y digo yo, Señor, gracias por tu misericordia, porque se cumple la palabra. El ángel de Dios está alrededor de aquellos que no le temen al Señor, aquellos que se han apartado de las cosas que Dios no quiere y comenzaron a buscar de la presencia de Dios, porque este es el mejor tiempo para la iglesia, porque donde tenemos más tiempo para buscar de Dios, no busquemos solamente el celular, para ver el Facebook, el Instagram y lo demás, busquemos primeramente a Dios, que sea algo que nosotros podamos experimentar en este tiempo difícil para muchos y muy difícil para otros, pero quiero decirte que de todos el Señor nos promete, de toda cosa nos librará el Señor. Así que te animo en esta tarde. Te animo, tú que estás escuchando quizás por primera vez o que ya escuchaste muchas veces la palabra del Señor, y no permitas que un vecino que tú ves que no tiene recursos como para levantarse, y no estamos hablando materialmente, sino espiritualmente, llévale la luz. Y la luz se llama Jesús. El sol de justicia se llama. Y cuando el sol de justicia entra en un hogar, alumbra, trae paz, trae confianza, trae la bendición, trae sanidad, trae liberación. Por eso es tan importante que te levantes como hija de Dios, como hijo de Dios. Amén, que podamos estar encerrados en 4 paredes. Esto está bueno,
no está malo, pero qué bueno es que uno se levante espiritualmente y que agradezca a Dios, ya que no nos quejemos más de que tenemos que estar tanto tiempo encerrados y que tenemos que lavarnos y que tenemos que hacer aquello y que tenemos que hacer el otro y que usar el protocolo en diferentes lugares donde vamos, pero no reniegue más. Levantate en el nombre de Jesús, resplandecé, agradecé que tenés un día más de vida, agradecé que hay millones de personas que no pudieron tener la bendición de disfrutar este domingo y nosotros pudimos disfrutar este domingo. Y disfrutar el domingo no es un asado, no es comer canelones, no es salir a jugar al fútbol, no es salir a pescar, no es salir a buscar fiesta o hacer un casamiento, un cumpleaños. Es vivir el día a día, agradecerle a Dios por poder abrir los ojos en un tiempo de muerte que se está viviendo en el mundo, muerte espiritual, muerte física y también muerte eterna. Pero nosotros tenemos que evitar esa muerte eterna. Tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo? Dijo el Señor. ¿Cómo? ¿Quién va a ir a predicarle? Nosotros. Nosotros. Y no tenemos que ir físicamente a predicarle. Simplemente con un celular, con una tablet, con los teléfonos de línea, con un mensaje podemos estar predicando el evangelio de Jesucristo. Así como lo estoy haciendo yo en esta tarde, llevando una palabra de bendición, una palabra de aliento, que no importa la circunstancia, la situación que tú tengas, pero tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y creerle a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Quiero contarte un testimonio que pasó hace muchos años. Vino una familia llorando a la iglesia, que esto era un domingo, y que al otro día lunes venían a sacarlo de la casa, a desalojarlo, porque había una hipoteca y no podían pagarla. Se habían quedado sin trabajo y llorando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Tengo 3 hijos, y el más pequeño y el mediano, el otro es grande, tiene 20, pero el resto son chiquitos. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahora, y la desesperación y la desesperación. Y la hermana trajo esa carta documento y le digo, vamos a orar, vamos a dejarlo que el Señor intervenga en esta deuda. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué tremendo que es, Esto pasó hace como, no sé si 20 años, lo que me trajo Dios ahora, porque quizás hay alguien que también está desanimado en esa área. Y bueno, al otro día vino su esposo y le pagaron una deuda que jamás pensó que le iban a pagar, que le había dado por perdida porque hacía muchos años, y pudieron pagar la hipoteca y no se tuvieron que ir de su casa. Y eso lo digo, hasta el día de hoy están viviendo en la misma casa. ¿Y cómo no vamos a creerle en el poder de Dios? ¿Cómo no vamos a creer en este Dios maravilloso? Y así también en las enfermedades. ¿Cuántas veces fuimos a orar por personas que estaban desahuciadas por los médicos? Y el que obró, Dios hizo el milagro, no nosotros. Nosotros simplemente somos un medio, tú y yo somos un medio para llevarle la luz de Cristo a aquellos que no le conocen. Pero qué bueno es cuando se corta la luz. ¿Y qué es lo que hace primero usted? Buscar una vela, buscar un encendedor, buscar el celular para alumbrar. Está alumbrando su camino. Y qué bueno que usemos la palabra de Dios para alumbrarle, para que ellos puedan encontrar el camino que se llama Jesucristo, que es el único camino que llega a Dios. Está establecido, está escrito, amigo, amiga, hermano, hermana. No podemos cambiarlo. San Juan 14:6, Jesús mismo lo está diciendo de él. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ya está establecido, que nos vengan a decir lo que nos vengan a decir, lo que ya está escrito, está establecido por Dios, que el único camino que Dios reconoce para que lleguemos a Él es Jesucristo. No hay otro camino, no hay un pastor, no hay un apóstol, no hay un hermano, no hay nadie en esta tierra que nos pueda nos lleve a comunicarnos con Dios. Solamente Jesús, y en Él tenemos esa bendición. Por eso es importante creerle a Él. Él es la vida,
Él es la verdad y Él es el camino para sacarte del pozo de la desesperación. Quizás diste todo por perdido. Quizás pensaste que no tenía solución lo que estás viviendo. Quizás pensás que lo que te dijo la ciencia es la verdad absoluta. Y quiero decirte que Dios puede cambiar esa situación. Dios puede cambiar esa enfermedad en vida. Dios puede cambiar esa angustia en gozo. Dios puede cambiar esa escasez en abundancia, porque para Dios no hay nada imposible, pero solo tú tienes que creerle, tienes que levantarte. Este es el día que hizo el Señor y este es el día maravilloso que Dios hizo para que tú te levantes en el nombre de Jesús y resplandezcas y lleves el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Por eso es tan importante que tenemos que estar demostrando que Cristo vive en nosotros. En Malaquías capítulo 4:2 está hablando de la salvación. La salvación es el rescate divino para todos aquellos que recibieron a Cristo, que recibieron la palabra. Y eso es importante, que han recibido. Y la sanidad es para que todos aquellos que oren crean en lo que le están pidiendo a Dios. Por eso lo importante es que le podamos creer a Dios, que le podamos creer, porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé, queridos, que hay cosas que han ocurrido. Hay pastores que han partido, hermanos que han partido. ¿Y cómo me va a decir usted no tenían fe? Sí, claro que sí, porque Dios dice que tenemos un principio y un fin. Somos como una neblina que cae de noche, pero cuando sale el sol desaparece. Dios, ¿qué significa esto? Que Dios nos da un tiempo. Por eso es aprovechar el tiempo. Muchos que yo escuché anteriormente diciendo: Señor, si me sanaste voy a servir. Y ya Dios le dio el tiempo. Mientras estuvieron sanos, Dios le dio el tiempo y no aprovecharon el tiempo. Quizás lo dedicaron a otras cosas, pero no a hacer la voluntad de Dios, porque todos, no importa el tiempo que tengamos, los años que tengamos, pero Dios nos da un tiempo de vida. Tenemos un principio y un fin. Nadie es eterno. En la caída de Adán, ahí perdimos la eternidad. Pero hoy sí podemos ser eternos con Cristo Jesús, porque creemos en el mensaje de salvación, en el poder que tiene la palabra. La palabra de Dios es vida, tiene poder, tiene autoridad. Por eso es tan importante que usted le crea a Dios en esta tarde. Yo no puedo ver detrás de esta pantalla lo que hay, si hay 2, 3, 4, 5 hermanos, 100, 200, no me interesa eso. Lo que me interesa que usted, el que esté escuchando esta palabra, y seguro que la están necesitando, alguien la está necesitando, porque Dios no tira dardo al aire, sino da justo en el blanco. Alguien está necesitando esta palabra, que se tiene que levantar, sea cristiano o no sea cristiano. Si no sos cristiano, hoy es el día que tú puedes tomar la mejor decisión de tu vida, de entregar a Cristo en tu corazón, de recibirlo, entregar tu vida a Cristo y recibirlo en su corazón, para que a partir de hoy tú no estés más solo, sola, sino que el Señor está con nosotros. Qué tremenda esta palabra. Levántate en este día. Aunque tengas un día gris, como dicen muchos, aunque tengas un día oscuro, aunque quizás no tenga voluntad de nada, quiero decirte que si tú crees en esta palabra, va a ocurrir esto. El Señor va a cortar toda maldición generacional. Y si hay trabajo de hechicería, trabajo de brujería, el Señor va a cortar y te va a hacer libre para que tú te levantes y resplandezcas en el nombre de Jesús, porque hoy llegó la bendición a tu vida. Y llegó la bendición a tu hogar. Y aunque ninguno de tu familia sea cristiano, pero tú eres cristiano, una cristiana, la bendición de Dios está a tu favor. Y está para bendecirlos a ellos, aunque se burlen de nosotros. Y eso es interesante. Levántate y deja que la palabra corte, porque tiene vida. Deja que penetre hasta el alma, hasta el espíritu, hasta las coyunturas, los tuétanos, y deja que discierna las intenciones de nuestro corazón. Deja, porque a veces estamos tan atareados,
Tan preocupado, tan desalentado, que nos olvidamos que la palabra discierne las intenciones de nuestro corazón. Deja que la palabra trabaje. Amigo, amiga, en esta tarde, hermano, hermano, tú que estás escuchando, deja que trabaje la palabra. Deja que el Señor saque todo lo que no corresponde delante de su presencia. Acá solamente tiene que haber un Señor, no dos señores. No puede haber dos señores en tu corazón. O está el verdadero o está el imitador. Escojan ustedes, dijo Josué, a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y qué bueno que uno lo declare y lo crea, porque cuando uno lo declara lo está creyendo. Y qué bueno que tú te decidas a servirle a Dios en el lugar donde estás, en la iglesia donde congregas. No importa el lugar donde congregas, pero ahí tienes que honrar este mensaje de bendición. Tú tienes que resplandecer, líderes tienen que resplandecer, no por plata, no por lo que tengan, sino por su vida espiritual, por su testimonio. Resplandezcan en el nombre de Jesús. Colaboradores, resplandezcan, porque estamos en el tiempo donde la iglesia está viviendo el mejor tiempo para poder predicar a este Cristo maravilloso, a este Cristo que murió y resucitó, y que Él no le mintió a los discípulos ni a los apóstoles. Él le dijo: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y así fue que lo cumplió. Y Él va a venir nuevamente, la promesa de Él, y volveré a buscarme, a buscarlos, y me tomaré a mí mismo, dice el Señor Jesús. Y estamos esperando esa venida. Pero mientras esperamos, estamos trabajando para que el reino de Dios se extienda. No nos quedamos solamente con lo nuestro. Yo soy salvo, yo tengo la salvación y listo. No, nuestra preocupación es que todos conozcan el Evangelio de Jesucristo, porque Dios entregó en la cruz del Calvario a Jesús por la humanidad, por el mundo, y dentro del mundo estaba yo, estoy yo, estaba usted, está usted. Y Dios pagó a través de Jesucristo para que nosotros podamos tener la vida eterna. No dejes de pasar este tiempo. Este es el mejor tiempo. Si te duele la nariz, te duele la cabeza, te agarró un dolor de cuerpo, no creas que es el coronavirus. Deja que la ciencia identifique lo que es. Pero tú no te hagas la película. Tú créele a Dios. Levántate. Señor, yo te creo. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú me dices que por la llaga de Jesucristo estoy sano, estoy sana, y me declaro libre y me declaro sano, porque estoy creyendo en esta palabra, que no hay enfermedad que pueda detenerla, no hay enfermedad que se pueda doblegar cuando tu palabra es viva. Y donde yo como la palabra de Dios, vivo la palabra de Dios, es viva y eficaz para romper cadenas y ataduras, maldiciones generacionales y todo lo que puedan venir. Y la Biblia nos enseña, Dios a través de la Biblia, que nada te hará mal si tú estás con el Señor. Por eso te está diciendo una promesa del Señor: 1000 y 10.000 caerán a tu diestra, pero no tocarán tu vida, no tocarán tu familia, no tocará tu morada eterna, porque eso es lo más importante. La morada eterna, eso es lo más importante que un cristiano puede estar disfrutando. Disfrutar esa vida eterna todavía sin llegar. Porque va a ser maravilloso, majestuoso esa llegada al escenario maravilloso del Señor, donde vamos a estar en esa nueva vida espiritual que Dios nos promete a través de Jesucristo. Aprovecha el tiempo. No deje que la situación te apague como hijo de Dios o como hija de Dios. Hay muchos hermanos que no tienen trabajo y me dicen: pastor, ore por trabajo. Y yo digo: gloria a Dios, porque está creyendo en el poder de la palabra. Y dice: no estoy desanimado, estoy esperando. Aleluya, gloria a Dios. Y qué bueno es escuchar esos varones, esas mujeres, hijas de Dios, que están confiando en el poder de la oración. Está confiando que la falta de trabajo, que la salud no va a ser por mucho tiempo, sino Dios
va a ver nuestra fe y a quién le estamos creyendo para que todo pueda cambiar a nuestro favor. En definitiva, eso es lo que quiere el Señor, amigo, amiga, cambiar todo a tu favor. Por eso dice, levántate, resplandece, porque la bendición de Dios, la gloria de Dios, llegó a tu vida. Llegó a tu vida. Hay muchos hoy en el mundo que tienen millones y millones de empresas, tienen millones y millones de plata, pero no son felices, no pueden resplandecer. ¿Sabe por qué? Porque nada de este mundo puede resplandecer en nosotros si no es la luz de Cristo. Eso es parte de la vida, el trabajo, la salud, los hijos, el esposo, la esposa, el dinero, es parte de la vida, el hogar, el auto, es parte, pero no es la felicidad. La felicidad más grande es llevar a Cristo con nosotros donde vayamos, anunciar que Él va a venir pronto, y esa es la bendición más grande, anunciar que estamos esperando la venida de Cristo y Él va a venir como ladrón en la noche, así como vino esta pandemia. Nada en la tierra me puede hacer más feliz que un encuentro que yo tenga con mi Señor. Qué tremendo. Mire, qué tremenda que es la palabra, ¿no? La promesa de Dios. Porque dice el Señor, cuando estemos en esa vida maravillosa eterna, ya no vamos a estar preocupados por ningún virus, por ningún contagio, por ningún espíritu de robo, ni de droga, ni de alcohol, ni de muerte. No, ¿sabe por qué? Porque allá nada de eso va a haber. No vamos a preocuparnos de pagar luz, de pagar teléfono, de pagar gas, de pagar impuestos, ya no, porque vamos a estar en una nueva vida donde no vamos a necesitar nada de esta tierra. Yo sé que hay muchos incrédulos. Yo sé, en el mundo hay muchos incrédulos que dicen que son ateos, pero un día van a ver la bendición que perdieron. Pero nosotros no seamos necios. Necio significa tonto, y lo dice la palabra. No seamos necios, no seamos tontos. No creamos como muchos que el Señor se va a tardar. Porque quiero decirte que el Señor puede venir individualmente, como puede venir globalmente, que todo ojo le verá. Pero ya han partido millones de hermanos en Cristo. Ya el Señor ya vino para ellos. Pero se está esperando la gloriosa venida del Señor. Y después de eso, muchos se quedarán y muchos partirán. Pero después de eso viene la gran tribulación. Así que despreocúpese de lo que es terrenal, carnal, y busquemos de Dios. Busquemos de Dios. Uno parte antes, otro después, pero lo importante es que tengamos asegurada nuestra partida. Y la salvación, nosotros no la podemos comprar con plata, ni con nuestras obras. Por más que yo esté repartiendo mercadería toda la vida, yo no pago la salvación. La salvación es un favor, es un regalo de Dios que está a mi favor y no lo tengo que desaprovechar. Y tú, si eres cristiano o cristiana, no lo tienes que desaprovechar. Anhela, preocúpate en buscar más de Dios, en presentarle a Cristo, en orar por tu barrio. No importa si son hechicero, brujo, lo que fuese, tú pedile al Señor, tené misericordia, Dios. Tené misericordia, que se conviertan a ti. Yo lo declaro libre en el nombre de Jesús. Y un día verás que la oración que hiciste no cayó en saco roto. Hay miles de pastores en el mundo que eran mafiosos, secuestradores, asesinos, y en la cárcel conocieron a Cristo. En tu barrio conocieron a Cristo, en mi barrio han conocido muchas personas que eran picantes, como le dicen. Conocieron a Cristo, hoy son pastores, misioneros, maestros en la palabra, porque tuvieron un encuentro con este maravilloso Jesús. Pero ¿sabe cómo? Alguien le dijo que Jesús le amaba. Y eso es tan tremendo. Esa palabra choca de espíritu a espíritu. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo va a chocar con aquel que no tiene el Espíritu de Cristo. Por eso todo le molesta, todo le preocupa,
todo le cae mal cuando usted le habla de Cristo. Háblele del bingo, háblele de la quinela, háblele del alcohol, del cigarrillo, lo escuchan, háblele de fútbol, lo escuchan. Pero cuando usted le comienza a hablar de Cristo, ahí comienza un malestar en la persona. Pero quiero decirte que es de espíritu. Tu espíritu, el espíritu de Cristo que mora en ti, está en contra del espíritu de Satanás que está en la otra persona, que se enoja cuando tú le hablas de Cristo. No tengo tiempo para escuchar de Dios, pero tiene tiempo para escuchar noticieros. No tiene tiempo para llamar a nadie, pero tiene tiempo para estar jugando al fútbol por el celular, o alguna película. Y entonces, cuando hay un ataque espiritual, es de espíritu a espíritu, y hay un malestar espiritual, porque hay un choque espiritual, porque la palabra me confronta. La palabra me confronta, la palabra te confronta, porque aquí está la verdad. Esta es la palabra, esta es la verdad, que Cristo tiene que vivir en tu vida para que puedas levantarte. Te puede faltar de todo, pero menos que te falte Cristo, porque podés tener de todo, y si te falta Cristo, te falta todo. Yo lo vivía eso, tenía todo, pero me faltaba la paz, me faltaba la felicidad, la alegría, el gozo que da el Señor. Y hoy no tengo lo que tenía material, pero tengo a Cristo, que vivo, pero mucho mejor que antes, dándole gracias a Dios por la vida nueva que el Señor me entregó. ¿Sabe por qué? Porque un día le creí al Señor, y a partir de ese día me levanté, resplandecí, y aún sigo levantado con fuerza, con vida, llevando el Evangelio a todos aquellos que lo están necesitando. Y quiero decirte que tú eres apreciado por Dios, que Dios te necesita a ti, me necesita a mí para extender su reino. No desaproveche esta bendición. Los ministerios no están dentro de la iglesia solamente. Los ministerios están afuera de la iglesia, donde hay miles de personas que están sin Dios, sin esperanza, esperando que alguien le lleve esta palabra maravillosa: Jesús te ama. Y ahí va a haber un encuentro espiritual, aunque tú les digas esa sola palabra, porque la palabra dice Dios que no vuelve vacía. Y la palabra Jesús te ama, esa palabra va a penetrar, va a cortar todo lo que no corresponde delante de su presencia. Y esa persona va a acordarse de vos toda la vida. Recuerdo, porque yo jamás voy a olvidarme, ya hace 35 años que el hermano Juan Viari me predicó el Evangelio de Jesucristo. Jamás me voy a olvidar de él, que me invitó a la iglesia. Me dijo que pruebe con Cristo, y probé, y fue la mejor decisión de mi vida, de haber decidido entregarle mi vida a Jesús. Con defectos y virtudes estoy permaneciendo hasta este día, y le doy gracias a Dios, y le pido fuerza y fortaleza a Dios para que predique este evangelio en todo tiempo, hasta el día que parta. Hasta el día que me vaya de este mundo, que siga predicando este evangelio de salvación, de libertad, este evangelio de paz, de gozo, de sanidad, de prosperidad, porque Dios lo puede hacer todo, porque para Él no hay nada imposible. Levántate en el nombre de Jesús, no importa cuán grande creas que es el problema. Quiero decirte que por más grande que sea tu problema, Dios es mucho mayor. Tenés que experimentar el poder de Dios. ¿Y cómo vas a creer en Dios si no hay problema? Si no hay guerra, no tenemos victoria. Si no hay lucha, no tenemos victoria. Si no tenemos escasez, no sabemos cuándo Dios va a proveer. Pero qué bueno es que no nos alegremos por el dinero que ganamos, sino porque Dios bendice ese dinero para que nos alcance para llegar a fin de mes. Y para que no nos falte medianamente nada, o que no nos falte nada literalmente. Por eso es tan importante que en este día le puedas creer al Señor. Él le dijo al profeta Isaías: levántate. Y hoy te dice a vos: levántate. Me dice a mí: levántate, resplandece. Yo quiero que resplandezca
a donde vaya, que no sea uno más, sino que marque la diferencia. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, ¿eh? Que no sea uno más, sino que marque la diferencia. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por esta bendición, de que Dios nos permite, me honra para poder compartir esta palabra. Me siento honrado por Dios y damos gracias a Dios por esta bendición de poder tener esta maravillosa palabra que es para todos. Nadie está exento de poder llevar una Biblia en sus manos, leerla y poner en práctica lo que dice, que esa es la bendición del Señor. Así que Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, hermano, hermana. Y si estás por primera vez y querés hacer una oración de fe, yo te invito a que repitas esta oración en el nombre de Jesús y le digas: Señor Jesús, yo te doy gracias por recibir tu palabra y por mi propia voluntad. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados, y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Y yo declaro hoy que se corta toda maldición generacional. Y declaro también que me alcanzan tus bendiciones. Anota en el libro de la vida mi nombre. Yo te doy gracias por esta bendición. Tomo esta palabra para que a partir de hoy resplandezca como hijo o como hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hay alguien que está apartado del Señor y no sabe cómo volverse a Dios, o está esperando que abran las casas de oración para reconciliarse, yo te digo que no hace falta que abran las puertas de las casas de oración para reconciliarte. Tú puedes hacer una oración conmigo y puedes reconciliarte con Dios. Y si tú lo quieres, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haberme apartado. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy te pido que me des la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición en este día y vamos a leer la palabra del Señor. La hermana Graciela Pérez pide por Domingo Torres, tiene cáncer. Oh, bendito Dios, ese espíritu de enfermedad que se ha lanzado en este tiempo. Y quiero decirle, agregar una palabrita a esto, que el cáncer se puede producir también por una emoción, por una mala información que las emociones comienzan a ponerse mal, como también por una emoción que podemos recibir de buenas noticias. Pero por lo general es porque cuando se recibe una mala noticia se despierta el cáncer. Todos tenemos esa enfermedad, pero la rechazamos en el nombre de Jesucristo. Pero las emociones, la forma de vida que uno lleva, también eso provoca a que se despierte esa enfermedad. Pero lo cancelamos en el nombre de Jesús. Por eso vive como Cristo vive, como quiere, que Cristo viva. Vivimos y tenemos que vivir con gozo, con alegría, a pesar de todo lo que escuchemos. No permitamos que el diablo entre en la mente. Por eso Dios nos dio las vestiduras espirituales para que el diablo no nos perjudique la mente ni el cuerpo. Ponete el yelmo, ponete la coraza, tomá la palabra del Señor, que es la espada de dos filos, calzate los pies con el evangelio de la paz, tomá el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos del enemigo por donde vengan. Vamos a orar por Domingo Torres. Hugo Flores pide oración por él y su familia, que Dios lo guarde. Tuvo un problema con una persona, que Dios tenga misericordia. Y vamos a declarar liberación, fortaleza espiritual para nuestro hermano. Jessica Ruiz pide por su compañera Abigail y por la mamá Marcela, fortaleza, sanidad, liberación espiritual.
Gloria a Dios, vamos a estar orando. Nélida Suárez pide por su salud. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Cristina Suárez pide por salud y paz y para toda su familia. Vamos a orar por esta petición. Mónica Paz pide por oración por Celina Fretes, tiene tumores cerebrales. Vamos a orar y vamos a declarar una oración de fe, sanidad en el nombre de Jesús. Pide oración por Juan de Lucas, sanidad, conversión y paz. Vamos a declarar en el nombre de Jesucristo. Gustavo Villalba pide por toda su familia. Clama a mí, yo responderé, dice la palabra. Juan Carlos pide por un trabajo para Lucas Morales. Vamos a pedirle también al Señor. Mi hermana Betty da gracias a Dios y saluda a todos los hermanos de la iglesia, no solamente del Ministerio Casa Restauración, sino la iglesia global. Los saludamos a todos, la hermana saluda. Vamos a orar, acompáñeme usted que está del otro lado, si quiere cerrar sus ojitos. Padre querido, vengo delante de tu presencia, Señor. Tú secaste un cáncer en mi cuerpo, Padre. Sanaste un cáncer de próstata. Señor, sana este cáncer ahora en el nombre de Jesús. Cicatriza, Dios mío, toda enfermedad en la vida de Domingo Torres, Padre, que él ha escuchado tu palabra, Dios. Señor, que él ponga en práctica la fe, poca o mucha, Señor, que pueda poner esa fe en tus manos, declarando sanidad. Nosotros declaramos sanidad por la llaga de Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te pido por la familia, por mi hermano Hugo y por la familia, Señor Jesús. Ten misericordia, Padre querido. Ten misericordia. Mira este varón, Dios, que se esfuerza día a día en agradarte a ti, en predicar tu palabra todo el día. Y el enemigo lo ataca, Padre. Que salga ileso de este problema. Que, Señor, tú puedas acomodar las cosas para que se puedan perdonar. Señor, no sé lo que pasó, pero tú lo sabes. Pero que se puedan perdonar, Padre querido. En el nombre de Jesús. Te pido por la compañera de Jessica Abigail, Señor, por su mamá Marcela, fortaleza, liberación espiritual, Señor. Tené misericordia y declaramos que mi hermana Jessica recibirá buenas noticias en el nombre de Jesús. Aplicamos la llaga de Jesucristo sobre la vida de mi hermana Nelly Suárez, Señor. Declaramos sanidad, fortaleza espiritual en el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos por Cristina Suárez, Señor, pide por su salud y paz para toda su familia. Y tú eres el único que nos puede dar la paz. Tu palabra dice que tú, Señor, da la paz no como este mundo la da, sino como tú la das, Señor. Señor, Mónica pide, Señor, por Celina Fretes, tiene tumores cerebrales. Señor, reduce esos tumores, Padre, como una pasa de uva, Padre, en el nombre de Jesús, que desaparezcan, Padre querido. Liberta esos tumores, Señor, de su cerebro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te pide Juan, Señor, por Juan de Lucas, liberación, conversión, paz, sanidad, Señor. Señor, ten misericordia, ten misericordia. Señor, nuevamente, tú eres el único que da la paz. No es el dinero, no es la salud, no es la familia. Tu paz es la única y el único que lo puede dar la paz. En el nombre de Jesús, te pido por la familia de mi hermano Gustavo, Padre querido, trae liberación, conversión para toda la familia. Que él siga clamando a ti, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos tú lo sorprenderás. Señor, te pido por un trabajo para Lucas, Padre, quita toda traba en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de indiferencia a tu palabra, Dios. Señor, sorpréndelo. Mi hermano está creyendo en que tú también puedes abrir las puertas laborales. Sorprendelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y damos gracias por esta bendición de saber que contamos contigo, Padre, para que tú nos renueves la fuerza mental, espiritual y físicamente. En el nombre de Jesucristo, damos gracias a Dios por esta bendición. Saludamos a todos los hermanos
de Argentina y de donde lleguen estas redes sociales, un abrazo virtual en el nombre de Jesús. Pero antes de despedirme quisiera hacer una oración por todos los médicos, científicos, seguridad, por toda la policía que está en actividad, los enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, personal de salud, personal del trabajo dentro de los hospitales, de limpieza, cocina, etcétera, etcétera. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Dentro de todos los científicos y médicos hay hijos tuyos, hay siervos tuyos, de camillero, de enfermero, en la policía, en gendarmería, en el ejército, Señor. Hay hijos tuyos, Padre. Sorpréndelos, Padre querido. En el nombre de Jesús, los cubrimos con tu sangre preciosa, declarando, bendito Espíritu Santo, que tú por tu misericordia lo guardarás. Yo declaro liberación y conversión para cada uno de ellos. Tené misericordia, misericordia, Señor. Tené misericordia, Espíritu Santo. Hazlo libre y que ellos también puedan reconocerte a ti, Señor, en su profesión, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta bendición y como todas las veces me despido con una palabra de bendición, que es lo que necesitamos. Esa palabra que dice Shalom Adonai Shalom.